Buenas noches, hermanos. Es siempre un gozo visitarles, verles que estén bien y ver al pastor José Garmendia siempre es un motivo de mucho gozo. Bien, en esta noche vamos a abrir, ustedes van a abrir su Biblia en el libro de Efesios. Yo no sé si usted ha leído esta carta en algún momento, en algún devocional suyo. eh, Pero vamos al contexto. Pablo está en la cárcel. Pablo, los judíos realmente querían matarlo y casi lo logran, casi lo logran. Pablo tuvo que recurrir a una estrategia. Por supuesto, Dios está detrás de toda la historia de Pablo. Y Pablo lo que hace es, como él tiene dos nacionalidades, entonces él puede recurrir a Roma para que lo juzgue. Y entonces él va a apelar al César. Y una vez que apela al César, los judíos ya no lo pueden tocar. Entonces, cuando termina el libro Los Hechos, usted va a encontrarse el viaje de Pablo a Roma. Y con eso termina el libro Los Hechos. Lucas termina diciendo que Pablo está en una casa por cárcel. Ahí le da testimonio a los soldados romanos, el cambio de guardia. eh, Y recibe hermanos que llegan a pedirle ayuda, a pedirle algún consejo. Y entonces la otra cosa es que Pablo pues no puede continuar su viaje misionero, que es la razón de él en su ministerio. Entonces se dedica a escribir. Y ese primer encarcelamiento, Pablo se va a dedicar a escribir. ¿Qué va a escribir? Va a escribir de acuerdo a lo que le pidan los hermanos que le visitan. Entonces, él va a escribirle a la iglesia de Filipenses, porque necesita escribirle a esa iglesia y le escribe una carta. Luego, tiene alguien en la cárcel que él logra evangelizar y lo atrae al evangelio y llega el momento en que tiene que devolvérselo a su amo y entonces usted tiene la carta personal de Filemón. Entonces, él lo devuelve, pero le envía una carta a su amigo, en este caso, para que lo trate bien cuando llegue, en este caso. Luego hay otra carta más que escribe que es Colosenses. Y por supuesto la carta a los Efesios. Esas cuatro cartas entonces son escritas en ese tiempo que Pablo está en la cárcel. Pero la carta que yo quisiera compartir es Efesios. Bueno, no la carta, pero algo de la carta misma. Es una carta que Pablo no le llegan noticias de problemas en la iglesia. No es que no tiene, porque no existe una iglesia sin problemas. Todas las iglesias tienen problemas. Basta que usted y yo asistamos a la iglesia que ya entonces somos un problema. Porque para que no hayan problemas en una iglesia, usted y yo no tenemos que estar en esa iglesia. Y entonces no es posible. En todas las iglesias, como usted y yo asistimos a alguna, pues en esa iglesia hay problemas. El problema en sí no es en la iglesia misma, sino nosotros quienes componemos la iglesia, en este caso. Pero entonces no vamos a encontrar en Éfeso que Pablo determine X problema en la iglesia. La razón de Pablo escribir esta carta es una carta doctrinal. Es una carta donde Pablo quiere escribir, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, si no, no hubiera escrito nada. Él va a escribir acerca de lo que es la identidad de la iglesia. Ese es el tema.
El tema del libro de los Efesios es la identidad que tiene la iglesia del Señor. No la iglesia de X pastor. O sea, por ejemplo, la iglesia de Garmendia, no. La iglesia de Víctor, no. Dios no tiene ninguna iglesia que el hombre sea quien la edifique. No, Él es quien edifica su iglesia. Entonces, la identidad de la iglesia es justamente lo que Pablo tiene en mente. Por supuesto, está con la mente de Dios porque Dios le va a inspirar a escribir esa identidad de la iglesia. Por supuesto, la carta se divide en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 3, Pablo va a desarrollar lo que es la identidad de la iglesia. Y luego, capítulo 4, 5 y 6, Pablo va a describir cómo debe de vivir, conducirse, cómo se conduce la iglesia, que su identidad es Cristo. Y entonces, hay una parte, no sé si decir teórica, una enseñanza, y que luego esa enseñanza debe producir en quienes componen su iglesia un estilo de vida. Y entonces el estilo de vida de la iglesia del Señor no lo determina ningún pastor. La identidad de cómo vivir la vida cristiana, Dios define cómo se vive. Entonces a veces nosotros, bueno, yo soy pastor también, entonces la gente quisiera venir ante mí para decirme, pastor, ¿cómo tengo que conducirme yo? Él espera que yo le diga cómo debe conducirse. Y quizás a veces nosotros cometemos el error de tratar de ayudarle a Dios de cómo debe conducirse las personas que componen su iglesia. Mientras que el libro de Efesios nos enseña lo que Dios espera de su iglesia. Y entonces preguntémonos, ¿qué espera Dios de usted? Dios espera algo. Entonces, Dios no está esperando de que usted necesite que alguien le ponga reglas, sino que usted responda como un hijo de Dios. Entonces, aquí viene, ¿cómo debo comportarme yo? Como un hijo de Dios. ¿Cómo debo conducirme yo con mi esposa? Como un hijo de Dios. Entonces, toda la carta me induce a que yo reaccione, porque soy parte de la iglesia del Señor. Entonces, tenemos dos cosas y quiero mencionarla. Una es la iglesia local. Ustedes son una iglesia local. Y Dios es una iglesia local. Entonces, la iglesia local modela lo que es la iglesia de Dios, que es la iglesia invisible. Y voy a decirle esto, Dios conoce a los que son suyos. ¿Lo explico? Yo no. Dios sí conoce a los que son suyos. Y por supuesto, usted y yo sabemos si somos de Cristo. ¿Lo explico? Yo no tengo que decirle a usted que si usted es de Cristo, usted responde la pregunta. Si usted es de Cristo, usted dice, yo soy de Cristo. ¿Lo explico? Y Dios conoce lo que hay en su corazón. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros no conocemos los corazones de nadie. A veces, lamentablemente, intentamos. Caray, tratar de decir lo que puede haber en el corazón de alguien. El corazón suyo, solo Dios lo conoce. Y claro, cuando hablo de corazón, no estoy hablando de ese corazón que bombea sangre, estoy hablando de la esencia de su personalidad, de quién es usted. Por ejemplo, hay un proverbio que dice, conforme la persona piensa, así es esa persona. O sea que el pensamiento hace que nosotros seamos alguien. Y cada uno de los que estamos aquí nos conducimos de acuerdo a cómo pensamos. Y por eso nuestra mente tiene que ser renovada, transformada, porque nuestra mente, por causa de la caída, ha sido corrompida. Y necesito la mente de Cristo. Y Pablo va a decir que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Por supuesto que sí. Pero ¿cuántas veces usted piensa como Cristo?
¿Y cuántas veces usted piensa algo que eso no es de Cristo? Entonces, como si usted tuviera como dos mentes, ¿verdad? A veces pienso como Cristo, a veces pienso en la carne. En este caso, la identidad suya la vamos a encontrar en lo que Pablo establece en el libro de Efesios. A veces nosotros, como costarricenses, tenemos cédula de identidad, ¿verdad? Que dice, ¿quién es usted? ¿Cómo se llama? ¿Cuándo nació? Y en fin, nosotros tenemos una identidad como costarricenses. Y si estamos fuera del país, nos identificamos con algo en nuestro país en cuanto a la comida, la manera, el tono de hablar y todo. Hay gente que dice, con ese tono, usted no es tico, usted debe ser de otro lugar. Hay algo que nos identifica. Pues bien, la iglesia, Señor, tiene una identidad. Y usted tiene que saber cuál es su identidad. Y Pablo va a describir en esta carta la identidad de quiénes son los que componen su iglesia. Escuche bien, yo había creído, yo había creído de que yo decidí buscar a Dios. Y entonces tengo una historia, una cruzada en un parque, alguien predicó y yo al final de la cruzada, en el caso personal, yo levanté la mano y entonces yo dije, yo decidí por Cristo. O sea, yo decidí por Cristo. Y yo crecí con esa idea de que fue mi decisión. Y como fue mi decisión, yo hago, según en mi decisión, yo hago lo que yo quiera con ese Cristo que yo decidí caminar con él. Entonces mucha gente dice, se devolvió porque decidió devolverse otra vez y ya no quiso seguir con Cristo. Como quien dice, cambió de decisión. Entonces, yo crecí también diciendo, yo soy el que me santifico. Son mis acciones que hacen que yo sea santo. Y yo crecí con esa idea también. Entonces, no sé qué pensará usted ni cómo se identifica usted, pero cuando yo voy a las escrituras, Dios cambia mi pensamiento. Dios lo cambia. Escuche bien. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda en esta noche. Quien tiene que cambiar su pensamiento tiene que ser Dios. Yo no he venido a cambiar su pensamiento. Olvídelo. Yo he venido a compartir una escritura que es Dios quien habla. Y entonces usted tiene que decir, yo voy a escuchar a Dios. Entonces yo quiero que usted escuche a Dios en esta noche diciéndole algo a usted. Y luego, como iglesia, que sería en este caso, como iglesia como un grupo de personas. Entonces, al capítulo 1 vamos a ir en esta noche. Bueno, Pablo siempre empieza sus cartas con un saludo muy tradicional de él como un apóstol y las cartas de la época, el primer siglo, se escribían bajo esa manera de escribir, primeramente un saludo, luego hay un desarrollo, algunas cosas que se piden y al final va a terminar con otro saludo. Esas eran las cartas normales que es lo que tenemos nosotros. Hoy yo crecí, hermanos, yo crecí haciendo cartas. Yo sé que ustedes aquí jóvenes que nunca le han hecho una carta a la novia o algo así. Ahora se mandan papelitos en WhatsApp, ¿verdad? Una laminita ahí, ¿verdad? Y cosas que se encontró por ahí, le gustó, voy a mandarle esto a mi novia o a la misma esposa hoy. Pero yo crecí escribiendo cartas, escribiendo cartas y también recibí cartas. Entonces, esa era nuestra época, de que alguien nos escribiera algo. Y en todo, una carta de recomendación, ahora todo digital, ahora todo es un cambio rotundo de todas las cosas. Pero Pablo escribe una carta ahí, escribiendo, describe. Y aunque él está ahí, ya sea dictándola o escribiéndola, es él quien está detrás de todo esto. Entonces él comienza su saludo así, Pablo, apóstol de Cristo Jesús.
Y él define de que yo no fui a buscar ese puesto. Lo explico, porque hoy encontramos mucha gente que anda buscando ser alguien más de lo que se supone que ya es. Porque yo tengo amigos pastores hoy que me dicen, pastor, ya yo no quiero ser pastor. ¿Qué quiere? Ah, yo quiero ser profeta. O yo quiero ser un apóstol, ¿verdad? Entonces, Pablo no estaba escogiendo nada. Lo que dice aquí él testifica diciendo, yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, dice con el sello final, por la voluntad de Dios. Punto. O sea que Dios marcó eso para Pablo. Pablo no lo buscó. Y ninguna persona debe buscar título ni nada. Dios es el que llama. Dios capacita. Dios es el que da dones. Y no vamos a entrar en el capítulo 4 de hoy, en Efesios, por ahí habla de dones, pero otra vez. Pablo define eso. Y luego dice, ¿a quiénes les voy a enviar la carta? Esa es la parte B del versículo 1. Dice, a los santos. Mire cómo llama Pablo a los hermanos de Éfeso. O sea, la iglesia, que no era un solo lugar, sino que era como un valle donde habían varios grupos. Y entonces, ahí esa región, hoy es Turquía, las iglesias de Asia, todo esto. Esas eran las iglesias. Y Pablo le llama santos. Si Dios nos mandara una carta a nosotros, ¿cómo le mandaría a decir la iglesia el nombre? ¿Perdón? Ok. A los santos del llamado de Cristo. Usted se identifica que usted es uno de esos, un santo. Escuche. Y tal vez la palabra dice, no, 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 suave, suave, suave. Como que no, ¿verdad? Para muchos dicen, no, eso está así como, no, 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 no. Yo no califico. Más de una persona piensa así. Pero claro, Pablo va a especificar por qué lo llama santos. Y la única razón que los va a llamar santos es porque están en Cristo. Y la única manera que usted sea santo es estar en Cristo. Y como usted y yo estamos en Cristo, entonces Dios ya no lo ve a usted. Ve a Cristo en usted. Y entonces, para Dios, usted es un santo. Porque ve a Cristo, no lo ve a usted. Porque si lo ve a usted, o me ve a mí. Sin Cristo, tendríamos muchos problemas. Pero gracias a Dios que Él vea a Cristo en nosotros. Eso es lo que hace que usted y yo delante de Dios, el mismo Dios le dice a Pablo, escribe a la iglesia y ellos son santos. Ok, entonces a los santos dice, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Ahora bien, si queremos saber cuándo nació esa iglesia, usted tiene que leer capítulo 18 al final del Hechos y capítulo 19. Eso podría decirles, hagan esa tarea. Si ustedes, toda iglesia tiene un origen. Ustedes como iglesia tienen un origen. Y yo casi conozco un poquitico su origen, ¿verdad, Pastor Ramendia? Yo conozco el origen de ustedes. Y también, si ustedes se han pasado un lugar, yo he venido a cualquier lugar. Aunque hace un rato hablaba con un hermano y pareciera que un lugar que ustedes estuvieron que yo no les visité. Pero otra vez, cada iglesia tiene su historia. La iglesia de Éfeso tiene su historia. Tienes que leer Hechos, capítulo 18, final, 19. Que vas a encontrar de que Apolos estuvo ahí, pero la idea principal es que Pablo llegó a Éfeso y estuvo casi 3 años predicando. Y lo primero que hace Pablo es ser fiel a Dios en ir a los judíos primero. Fue a la sinagoga y ahí estuvo varios días enseñando a los judíos. El asunto iba muy bien hasta que llegó el momento en que los judíos no se aguantaron más a Pablo. No. Entonces Pablo tuvo que salir de la sinagoga, pero se fue a otro lugar de gentiles y comenzó a predicar a gentiles. Y predicó y predicó y se levantó una iglesia casi, no 100% de gentiles, porque siempre habían judíos, pero la mayoría era gentil.
Y justamente ahí en Éfeso es muy interesante porque era después de Roma, el lugar más parecido a Roma era Éfeso. Era una ciudad muy grande, con muchos habitantes. Ahí estaba, había muchos templos, pero había uno que sobresalía, donde está Diana de los Efesios, donde está esta diosa pagana, que es la atracción de Éfeso y que hace que vengan muchas personas de diferentes lugares a visitar Éfeso, porque ahí estaba ese templo. Entonces, ese era un lugar lleno de supersticiones. Ahí creían en demonios. Creían que cada dios determinaba algunas cosas para cada persona. Eran politeístas, tenían muchos dioses. Ese era un lugar donde sucedían cosas sobrenaturales, de alguna manera, de mucho paganismo y todo. Por ejemplo, Pablo cuando está predicando ahí, en ese lugar habían judíos exorcistas que hacían exorcismo y ellos trabajaban en eso. Y por cierto, Lucas nos ilustra algo en cuanto a eso, que algunos de ellos dieron que Pablo tenía autoridad para echar fuera demonios y los hijos de Seba, así los dice Lucas, dice que ellos se sintieron atraídos por lo que estaba sucediendo con Pablo y llegó un momento en que ellos quisieron ir a echar unos demonios fuera y trataron de mencionar no solamente a Dios, sino que a Pablo también. ¿Y sabe qué hicieron los demonios? Tienes que leer Hechos 19. Los demonios dijeron, nosotros sabemos quién es Dios. Por supuesto, ¿cómo no vas a saber quién es Dios? Y también sabemos quién es Pablo. Increíble. O sea, los demonios están diciendo, conocemos quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Usted puede leer el relato y ellos no tenían nada que los defendiera, no tenían nada y casi terminan muertos. Los atacaron y todo. O sea, lo que quiero decir es que era todo un mundo sobrenatural que había en Éfeso. Y entonces habían creencias de guerras en el cosmos en cuanto a espíritus y demonios y legiones en Éfeso. Y nace una iglesia en Éfeso. Entonces, quizás 4, 5 años después, Pablo le escribe esta carta. Esta carta entonces es para hermanos que antes salieron de todas estas prácticas y ahora son de la fe en Cristo. Y eso es lo que Pablo le llama así a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Hermanos, la única manera de ser fieles a Dios es estar en Cristo Jesús. Si alguien no está en Cristo Jesús, no puede ser fiel. No puede. La única manera es que Cristo esté en nosotros para que seamos fieles. Porque nosotros por naturaleza somos infieles. Pero al estar en Cristo, Él mismo trabaja en nosotros para que tengamos fidelidad. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de una virtud que no nace de usted, nace por la presencia de Dios en nuestra vida que nos hace ser fieles. Y así lo describe. Ahora bien, del versículo 3 al 14, aquí es donde entra la parte gloriosa de esta carta. Hermanos, del versículo 3 al 14 es una adoración. Es una exaltación que hace Pablo acerca del Padre, acerca del Hijo y acerca del Espíritu Santo. Es una adoración a la Trinidad de Dios. Pero a la vez en la adoración desarrolla el plan de Dios que Él planeó desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, es maravilloso lo que dice aquí. A tal punto que algunos han propuesto que el versículo 3 al versículo 14
se debería uno doblar las rodillas y leer esta adoración que Pablo expresa. Aquí, hermanos, no hay mandamientos. Aquí solo hay gracia y misericordia, favor de Dios. Nada de lo que dice aquí involucra una acción de alguien. Es solamente la acción de Dios. Y por eso le he estado tratando de decir, escuche a Dios en esta noche, para que nuestras vidas sean tocadas por Dios. A mí no tienen que escucharme. Quiero que cuando usted lea, escuche a Dios. Porque yo creo que algo debemos aprender los cristianos. Cuando usted quiera que Dios le hable, lo único que tenemos que hacer es abrir la Biblia y ser humildes y decirle, Dios, háblame, es tu palabra. Y Dios quiere hablarnos. Y en esta noche, eso es lo que yo quisiera que Dios pueda hablarnos. Ahora bien, cuando uno estudia cualquier capítulo de la Biblia, uno hace una estructura de un texto. Es tratar de encontrar una división de un texto. Pues del versículo 3 al 14, que es una idea completa, eso es un texto, es un párrafo, una idea completa. Caray, dividir este pasaje es muy complicado. Porque no hay puntos de aparte, sino que hay que respirar profundamente para leer del versículo 3 al 14 sin parar. Y la única manera de encontrar una división aquí, en este pasaje, es ver en el texto, cuando Pablo comienza a hablar, va a hablar del Padre. Cuando termina de hablar del Padre, ahí está la división, porque ahora va a hablar del Hijo. Y cuando termine de hablar del Hijo, vas a encontrar que va a hablar del Espíritu Santo. Entonces, la única estructura aquí es ver cuando Pablo termina de hablar de la obra del Padre en cuanto a la salvación. Luego, la obra de Cristo en cuanto a la salvación. Y luego, la obra del Espíritu Santo en cuanto a la salvación. Entonces, del versículo 3 al versículo 6, esa es la primera parte del texto. Del 6 al versículo 12 es la segunda parte del texto. Y 13 y 14 es la última parte. Y cada parte de esas está hablando de alguien de la Trinidad. O sea, aquí hay doctrina de que creemos en un Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y los tres trabajaron, planearon juntos la salvación. Y ellos tres también planearon el misterio en Efesios, el misterio de la iglesia del Señor. O sea, en otras palabras, la identidad de la iglesia del Señor, Dios define su identidad. Y entonces empecemos, hermanos. Mire lo que dice el versículo 3. Pablo comienza con una palabra, bendito. ¿Dice su versión lo mismo? Bendito. Quizás la palabra bendición a la par. O sea, la palabra bendición, la palabra bendito significa hablar bien de alguien. Escuche, y Pablo va a hablar muy bien de Dios. Pablo va a hablar muy bien de Cristo. Y Pablo va a hablar muy bien del Espíritu Santo. O sea, cuando usted va a bendecir a alguien, es hablar algo bueno de esa persona. Porque si usted habla algo que no es bueno, no está bendiciendo a nadie. Cuando usted bendice, porque dices cosas buenas. Y entonces evaluemos qué es lo que decimos. Porque justamente Pablo va a hablar increíblemente bien de Dios. Mire lo que dice. Bendito sea el Dios. Y además dice, y Padre de nuestro Señor
Jesucristo. Así empieza. Y luego dice, ¿qué dice? Que nos ha bendecido. Ok, está hablando del Padre. Esta bendición es del Padre. Ese Padre, ese Dios Padre, Padre del Señor Jesucristo, dice, nos ha bendecido. Y dice, ¿cómo nos ha bendecido? Dice que con toda, toda bendición. Pero mire cómo define la bendición. Dice que es toda bendición, pero es espiritual. Y quizás algunos, ya no me gustó. Porque vivimos en este mundo, un sistema del mundo materialista, donde usted, si vas por un mercado, ves cosas que usted... Qué mal educado soy yo. No sé. Perdón, hermanos, un segundito aquí. Yo estoy acostumbrado, soy tan inquieto que... Espérese, vamos a arreglarlo de esta manera. Esas cosas que... Escuche, uno escucha hoy, hermanos, muchos predicadores y solo hablan de bendiciones materiales. Y es atractivo el mensaje, porque nosotros estamos encasillados, vivimos invadidos en un mundo materialista, donde usted quizás 6 meses con un teléfono y te dice, ya quiero otro. A veces nos cansamos de los mismos muebles de la casa y queremos otros. Queremos cambiar de carro. En fin, hermanos, escuchen. Y todavía entonces, cuando nosotros leemos esto, es lo contrario al Antiguo Testamento. Pues cuando usted lee el libro de Deuteronomio, capítulo 28, usted va a encontrar un requisito para ser bendecido. Y las bendiciones son físicas y materiales. Si usted escucha atentamente mi voz, Dios le dijo a Moisés, escribe esto. Si ustedes son obedientes, todas estas bendiciones van a venir. Condición, obediencia. La condición de que nada falte en la casa, la condición de más cabras, más ovejas, obediencia. O sea, requisito para recibir bendición, obediencia. Y eso enseña ese antiguo pacto. Pero aquí estamos en un nuevo pacto. Y ver lo que está diciendo Dios. Pablo está escribiendo a los hermanos. Dios nos ha bendecido con toda bendición, pero define qué bendición es. Es espiritual. Dice que es toda. Ahora escuche bien, pongan un balance. ¿Qué es lo eterno? ¿Las bendiciones materiales o las bendiciones espirituales? Mis hermanos, las bendiciones espirituales que usted tiene hoy en Cristo van a estar con usted por la eternidad. ¿Me escucho? Por la eternidad. Y las otras materiales, por más que usted diga, cuando me muera me lo echan ahí, no se puede. Y vas a entender algo que dijo Ford. ¿Cómo vino Ford? Desnudo. ¿Cómo? ¿Y cómo se va a ir? Sí. Pero el mundo nos trata de ofrecer tanto en el aspecto del sistema del mundo en que vivimos, que nos ahoga tanto, que no, aunque seamos cristianos, enfrentamos una lucha. ¿Qué es lo que quiero de Dios? Pues lo que quiero decirles es que Pablo está diciendo aquí que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y Él va a definir una frase que solo Pablo utiliza en el libro de Efesios. No lo va a escribir en ninguna carta más. O sea, se va a quedar esta frase solo en el libro de Efesios.
No la vas a encontrar en ninguna otra carta de Pablo. Los ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Ok. Es toda una bendición, toda completa. ¿En quién, hermanos? En Cristo. O sea, que para tener todas las bendiciones espirituales, el requisito es estar en Cristo. No se puede tener bendiciones de estas si no se está en Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, en el versículo 4, Pablo va a comenzar a desarrollar estas bendiciones espirituales. Y vamos con la número 1. Mire lo que dice, versículo 4. Es Dios quien nos está hablando, escuche bien. ¿Qué dice Dios? Según nos escogió. Escuche bien, escuche bien. Dios está diciendo que Él escogió. ¿Dice eso su Biblia? ¿Sí o no? Ok, es muy importante. Porque aquí tengo que creerle a Dios. A nadie más, a Dios. Y Dios me está diciendo a mí, le está diciendo, yo te escogí. Y si Dios dice eso, a la vez está diciendo, tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti. Amén, hermanos. Vea, le estoy pidiendo que dígame, yo no soy de estar pidiendo amenes, hermanos, perdonen, les habla así. Pero el amén es a lo que dice Dios. El así sea es algo que Dios dice. Porque si yo estuviera diciendo algo, dice, no es lo que nos dijo ese predicador que trajo Garmendia hoy. No es que dice Dios. Y Dios nos está diciendo aquí que Él nos escogió. Ahora bien, el tema de Efesios es la iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en toda la carta? Lo que está diciendo Pablo es que la iglesia del Señor, Dios es quien escoge quien pertenece a su iglesia. Escuche bien. Dios está diciendo, a mí nadie me dice quién es parte de la iglesia. Yo escojo quién es parte de mi iglesia. ¿Se acuerda la confesión de Pedro? ¿Se acuerda la gran pregunta? ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Ok, hubo una respuesta. ¿Y ustedes? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? ¿Se acuerda de Pedro? Su confesión. ¿Qué le dijo Cristo? Sobre esto que tú has confesado, edificaré mi iglesia. Es la primera vez que aparece en los evangelios la palabra mi iglesia. ¿Quién la está edificando? El dueño de la iglesia. Y él está diciendo, los que componen mi iglesia, yo decido quiénes son los que componen mi iglesia. Entonces, ¿qué estamos diciendo en versículo 4? No se escogió. O sea, sientas, fuiste escogido para ser parte de la iglesia. Y claro que sigue. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. Oiga, vea dónde nos llevó. La palabra, el verbo, está completamente en pasado. O sea, desde el pasado. ¿Cuál pasado, pastor? El pasado es que solo estaba Dios en su eternidad. Está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ángeles seguramente, y ellos como si ellos tres, es como si esa familia celestial, divina, se hayan reunido a tomarse un café, una manera de hablarlo así, ¿no? ¿Para qué? Para planear. ¿Planear qué? Justamente su plan. Y entonces hay un plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. O sea, no existe la tierra. Escuchen bien. Dios no ha creado la tierra. Génesis 1:1, cuando comienza a poner en orden, y en 6 días Dios crea las cosas. No ha creado nada. Y Dios en su eternidad, Él puede ver desde la eternidad a toda la raza humana
Y Dios dice, yo escojo. Escuche, miren, mis hermanos, hace un rato nuestra hermana nos decía la motivación de venir a reunirnos, la motivación para adorar los cantos. Hermanos, escuche bien. Si usted entiende lo que Dios está diciendo en esta palabra hoy, usted va a valorar lo importante de venir a este lugar a adorar a Dios. ¿Me explico? Porque usted no puede venir, voy a ver si voy a la iglesia hoy para ver si logro sentirme bien. Pídelo. No. Porque usted estar llena de problemas. Puede tener cosas difíciles en el hogar, problemas en aspecto laboral, problemas de todo económico, cualquier cosa. Pero eso no quita que seas hijo de Dios. Y eso no quita que Dios te haya escogido. A pesar de los problemas, ¿te das cuenta? Es que a veces si usted cree que para yo sentirme escogido de Dios, tengo que eliminar problemas, tengo que eliminar pobreza, tengo que eliminar muchas cosas, estás equivocado. Tú puedes tener todas las dificultades que puedas tener, pero si entiendes esta riqueza espiritual, eres una persona rica delante de Dios. ¿Por qué? Porque la riqueza aquí que habla es netamente espiritual. Y por eso yo no sé por qué esa persona está feliz y anda a pie. ¿Por qué está feliz? Por Cristo. La otra puede dar un carro último modelo y no es ni feliz ni nada. No vive la vida, no disfruta nada, aunque ande en buen carro. Hermano, escúcheme, no hay nada material que te pueda producir gozo que solo Cristo te puede dar. Solamente eso. Y tenemos que aprender esa verdad, porque si no andamos como cualquier persona del mundo en que vivimos, que ellos viven por ocasiones, algunas alegrías muy pasajeras, pero el gozo del Señor es algo que permanece, no importando las dificultades que tenga. Entonces lo que quiero decir es que Dios, desde la eternidad, puede imaginarse, sabiendo usted, increíble, Dios me tenía escogido. Y yo sé, pastor, yo no entiendo eso. Es que no tienes que entenderlo, hermanos. Es porque es algo que Dios está diciendo y no trates de entender a Dios porque nunca vas a lograr entenderlo, porque Él es Dios. A Dios solamente hay que creer lo que Él dice en su palabra. Eso es la fe. Creer algo que Dios dice. Punto. No trates de explicar el cómo, porque no vas a poder. Solo tienes que saber, Dios me está diciendo que me escogió. Y eso, hermanos, es una noticia increíble. Dios me escogió. Y escucha bien, mire lo que dice. Hay un para qué. Un para qué te escogió. Mire lo que dice. Te escogió para. Hay un para qué. Es una pregunta. ¿Para qué, verdad? ¿Para qué? Para que fuéramos santos. Y sin mancha. Oiga bien. Para que fuéramos sin mancha, santos y sin mancha delante de Él. Escuchen bien. ¿Sabe qué está implícito aquí? Que Dios te llamó siendo pecador. Te escogió siendo pecador, corrupto, muerto en delitos y pecados que vas a encontrar en Efesios capítulo 2, donde Pablo va a desarrollar cómo eras antes de Cristo y lo que sucedió cuando Cristo te rescató. Pero entonces, es entonces cuando hay personas que dicen, yo tengo a Dios en mis manos. Olvídelo. Nadie tiene a Dios en sus manos. La raza humana está en las manos de Dios. Todo, hermanos, Dios tiene en sus manos todo. Dios tiene el control de todo. No crea que es el diablo, es Dios quien tiene el control de todo. Entonces, toda la raza humana está en las manos de Dios. ¿Puede imaginarse eso? Y lo que está diciendo aquí Pablo, Él escogió.
Y por eso Dios y Pablo están derribando cualquier orgullo y soberbia que de por sí tenemos los hombres. Yo pregunto, ¿por qué cree que Dios las... ¿Por qué usted cree, hermana? ¿Por qué Dios la escogió? Entonces la hermana se queda como rascándose la cabeza y dice, ya, y yo... Bueno, pastor, yo creo que es que Dios sabía que yo iba a querer eso. Ah, por eso te escogió. No, pastor, es que yo creo que Dios sabía que yo iba a tener dones. Por eso me escogió. Entonces comienzas tú a echarte flores de algo, ¿no? Es que, pastor, es que Dios sabía que yo iba a venir de un apellido muy reconocido en Costa Rica. Ah, y comenzamos a decir cosas que seguramente yo iba a ser muy fiel y por eso me escogió. Me escogió porque yo le iba a decir que sí. Olvídelo, nada de eso. A mí me gusta cuando Dios trata de explicarle a la nación de Israel por qué la escogió. ¿Quién era antes? Nadie. Y Dios quiso llamar a Israel simplemente por su plena voluntad. No eras ni pueblo ni nada. Igual nosotros no éramos nadie, hermanos. Solo Dios, en su beneplácito voluntad. Porque nadie presionó a Dios. Porque yo sé que hay creyentes que presionan a Dios para que haga cosas. Yo no sé ustedes si lo han hecho. Cuando una persona dice, voy a ayunar, ¿y para qué va a ayunar? Voy a ayunar porque necesito que Dios me conteste. ¿Ves? Vas a presionar a Dios con el ayuno. Y luego otros hacen otras cosas. Voy a adorar a Dios con todo mi corazón, voy a levantar manos, voy a postrarme. ¿Para qué? Necesito que el Señor haga algo conmigo. ¿Te das cuenta? Estás tratando de sobornar a Dios con tu acto de conducta cristiana. No puedes sobornar a Dios nunca. Dios no acepta sobornos. Escuchen, ni Dios se puede manipular. Y hay cristianos que intentan manipular a Dios. Y yo sé que somos seres caídos, las esposas manipulan a los esposos, bueno, quizás las de aquí no, pero allá en Kirio yo sé que mi esposa a veces, ojo, está manipulando, está tratando de sobornarme, le digo yo, porque le dije algo que no, y ya necesita cambiar el no por un sí, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Bueno, ustedes entienden, los casados entendemos esas broncas del hogar, ¿verdad? Donde, a ver cómo le hacemos, ¿verdad? Para lograr algo. Pero Dios no es como nosotros, hermanos. Cuando el Dios de la Biblia dice no, es no. Y Él va a afirmar ese no cuando tenga que hacerlo. Híjole, 7:16. Ah, no, es que a mí me dijeron que... ¿Ah? Vean, hermanos, escuche bien. Dios escogió a personas corruptas, pecadoras. Y Dios dice, a este pecador yo lo voy a transformar. Escuche, eso es lo que ha hecho Dios con usted. Dios te comenzó a transformar cuando tocó tu corazón y no pudiste decirle a Dios que no. Entonces, cuando te vi, es que yo escogí a Dios. ¿Sabes por qué dices eso? Es que no sabías que Dios te había escogido antes. Ah, es que yo me decidí por Cristo. No, es porque Dios había decidido por ti. Por eso es así. Entonces, toda la gloria en la salvación es solamente para Dios. Solo Dios recibe gloria en nuestra salvación. No hay posibilidad de que alguien diga, yo logré tal cosa por vida. Esa soberbia y orgullo es derribada aquí. No existe posibilidad de nada para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él y pone en amor. Y vas a la Biblia, vas a encontrar esto, que nosotros amamos, pero va a decir la Escritura, porque Dios nos amó primero. Y si Dios no me hubiera amado a mí, hoy yo no pudiera
no podrían amar a alguien. Y justamente somos hacer dos cosas fundamentales en la vida de un cristiano: fe acompañado con amor. Voy a ir un momentito al versículo 15, de 1:15, no es mi texto, pero por esta razón quiero mencionarlo. Mire lo que dice. Por esta razón, bueno, ahora vamos a, quizás si hay tiempo diremos cuál es la razón. También yo, habiendo oído, ok, recuerden, habiendo oído, recuerden, Pablo predicó 3 años en Éfeso, pasó el tiempo y luego Pablo está en la cárcel. Cuando la iglesia está escuchando esta carta, Pablo está en la cárcel. Y entonces a Pablo le llevan comentarios de los hermanos de Éfeso. Y por eso dice esto. Por esta razón, también yo, habiendo oído, ¿eh? Alguien me habló de ustedes, que fue lo que le hablaron a Pablo. Mire lo que dice. Habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, dice, que hay entre vosotros. O sea, había una fe. ¿Sabe cuál era la fe? Que solo Cristo es el único que nos puede salvar y nos ha salvado. Esa es la fe. La fe que usted y hoy profesamos aquí, cuando ustedes vienen a esta reunión, ustedes que están en Cristo, también confesamos esa fe. Cristo es quien nos ha salvado. Esa salvación solo vino a través de Cristo y eso fue un fundamento de fe. Porque en Éfeso había la creencia que los dioses podían producir algún tipo de salvación a través de sus poderes. Y Pablo enseñó que la única manera de salvación es a través de Cristo. Y esa fe es lo que Pablo quiere resaltar aquí, esa fe en Cristo. Y entonces, además, dice, la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros, y dice, y de vuestro amor por todos los santos. Y si algo va a derribar Pablo a través de esta carta, es derribar las divisiones que puedan haber en una iglesia. Va a derribar. Porque en una iglesia del Señor no deben de haber división. Escuche bien. No debería de haber divisiones. Pero nosotros, como estamos en ese proceso de santificación, ese proceso de Dios, a veces entre nosotros podría haber algún momento un síntoma de división. Y necesitamos concentrarnos en la palabra de Dios para que eso que nos divide sea derivado y nos reconcilie. El ejemplo que tenemos en el libro de Efesios es que recuerde bien, los judíos siempre han sido separatistas, los judíos siempre han visto a los gentiles como paganos y hay un muro que los separa religiosamente y Pablo va a hablar de que el muro fue derribado más adelante, el capítulo 3 de Efesios. Entonces, lo que quiero decir es que las divisiones de nosotros construimos muros a veces. A veces, aunque yo pueda estar con mi esposa y durmiendo con ella, quizás pueda haber un muro de alguna situación y nos hace, aunque seamos matrimonio, estar divididos en alguna situación. Y eso puede producir algunos roces, puede producir algunas cosas. Si usted es casado, usted me entiende. Porque yo no soy de otro planeta, es del mismo planeta que Jesús. Entonces, escuche bien, pero hay dos características que se identifican en la iglesia de Cristo: fe. Y la segunda cosa es amor. Y es imposible que alguien esté en la fe de Cristo y que no tenga amor. La fe va a producir amor. Escrito en nosotros que produce el amor. Pero devolvámonos otra vez, era solamente para tener esta referencia. En el versículo 5, vuelve a decir algo muy semejante. Dice, nos predestinó. Pre es antes. Destinó, el destino nuestro fue marcado por Dios.
Él, el que marcó nuestra vida fue Él. Y mire lo que dice. Nos destinó para adopción, como hijos, como hijos. ¿Por qué? Porque Dios solamente tiene un hijo. ¿Se acuerda cuando empezamos? Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice, la iglesia va a ser compuesta por personas adoptadas para que sean hijos de Dios. Y aquí el término adopción. Yo sé que hoy la adopción se adoptan bebés, pero en el tiempo del primer siglo, en el mundo griego y todo, la adopción siempre eran personas adultas. Y se adoptaba una persona adulta y muchas veces cuando no había un hijo en quien darle la herencia de esa familia, entonces la persona que lo reconocían como adoptado tenía todos los derechos como si fuera un hijo completo. Y aquí viene la doctrina de adopción. Es una doctrina bíblica porque todos los que estamos aquí no éramos hijos de Dios. Y otra vez, recuerde el versículo 4, Dios nos escogió. Y el que adopta decide y escoge a quien quiere adoptar. Y si hoy en nuestra práctica, si usted, por ejemplo, su matrimonio, que dice, pastor, yo he pensado en eso, entonces usted vas a ir al lugar del PANI y usted va a fijarse y ver los bebés y usted dice, no, no quiero ninguno de estos. Qué terrible para los bebés, pero así somos nosotros. No, es que eso no. Y se va para otro lugar. Porque usted como adopta, usted escoge. ¿Entiende? ¿Qué tenías tú? ¿Qué tenía yo? Para que Dios te adoptara. Nada bueno. Solo vio pecado en ti. Corrupción. Y aún así Dios dice, lo adopto. Escúcheme bien. Dios te adoptó. Pastor, con mis defectos, sí. Con mi bronca, sí. Y usted puede ponerse transparente y decir, ¿quién soy yo? ¿Quién era yo? Y ahora Cristo, en la familia de Él, está produciendo cambios y a veces actuamos como hijos de Dios y a veces actuamos como si no nos hubiera adoptado Dios. Y usted dice, sí, a mí me ha pasado. Sí, hoy, hace un rato me comporté no como alguien, como hijo de Dios. Me comporté como si no fuera cristiano. ¿No le ha pasado eso a usted? No le dé miedo decir amén. ¿Entiende? Porque a veces nosotros pensamos que somos muy espirituales y hermanos, vivimos en un cuerpo corrupto todavía. Y todavía nuestro cuerpo no ha experimentado la consumación de la redención y es la que anhelamos. Es la que está futuro. Porque cuando nosotros estamos hablando del Padre en Efesios capítulo 1, estamos hablando de lo que sucedió en el pasado, nos escogió. Pero ni siquiera hemos llegado al versículo 7 para ver el presente de Dios hoy, que es nuestra experiencia y es lo que sigue Dios haciendo hoy. Mire lo que dice. Entonces, para terminar la idea del Padre, dice, para adopción como hijos para sí. ¿Y cuál es el medio? Mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de quién? De su voluntad. Dios en su voluntad decidió adoptar. Aquí termina lo que Pablo puede decir acerca del Padre. Y ahora Pablo va a comenzar a hablar de ese Dios que nos escogió, ese Dios que nos predestinó, ese Dios que nos adoptó, y ahora va a hablar el medio de cómo Dios va a hacer que ese pecador que escogió
cómo lo va a santificar y cómo tendrá que redimirlo. Vean, aquí hay una palabra muy importante, hermanos. Ok. En el versículo 7 aparece una palabra importantísima en el plan de Dios de adoptarnos, de escogernos. Dice, en Él tenemos, ¿ve? Ya no es pasado. Tenemos es un verbo presente. En Él tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Redención. Y cuando usted lee esa palabra, ¿y esto qué? ¿Con qué se come esto? Redención. Habla de una deuda. Es una palabra de economía, de una deuda que se tiene, una deuda que yo debo y que no puedo pagar. Y entonces yo no puedo pagar esa deuda, porque en la justicia de Dios yo tengo que morir. Merezco la condenación eterna, merezco la ira de Dios, merezco todo lo que sea condenación. Y la única manera que yo escape de esa condenación es que alguien me redima. Y aquí es donde entra Cristo. En el plan eterno de Dios entra Cristo. Porque Cristo es el Cordero de Dios desde antes de la fundación del mundo. Juan, cuando lo vio, lo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces, redención tiene que ver en que alguien tiene que pagar algo que yo no puedo pagar. Porque la deuda es pecado. Y el pecado solo se paga con la muerte. No hay posibilidad de lograr redención sin muerte. A mí me gusta cuando leo la historia del pueblo de Dios en Egipto, cuando llega la última plaga. Cuando Dios dice, viene la última plaga. La última plaga va a ser tanto para el pueblo de Dios que vive en Egipto o después del río, en la tierra de Egipto, separados, aunque vivían ahí, y también para los egipcios. Dios dice en la última plaga va a ser un juicio de Dios. Y el juicio de Dios tiene este fin. Van a morir todos los primogénitos, tanto del pueblo que se supone que es el pueblo de Dios y también los de Egipto. Solo hay un medio de escape que se pague esa deuda. Y alguien tiene que morir. Entonces usted va a leer Éxodo, vas al capítulo 12 de Éxodo, y vas a encontrar aquello cuando Dios le llama al pueblo a que escojan un cordero, lo guarden, tienen una fecha específica para matarlo. ¿Qué tienen que hacer con la sangre? Untarla en el dintel de la puerta. Tiene que morir un cordero. O sea, alguien tiene que morir, ¿te das cuenta? Dios quiere redimir a su pueblo sacándolo de Egipto. Es un tipo de liberación. Es una sombra de lo que Cristo haría en un futuro después. Entonces, alguien tiene que morir. Un cordero inocente, como de 1 año. Tienen que apartarlo, cuidarlo, observarlo, que esté bien, que esté lo mejor posible. Y cuando califique esto, deben degollarlo. Y la sangre debe ser untada, porque el destructor, cuando llegue la ira de Dios, en Egipto, en cualquier casa donde no hubiera sangre, el destructor va a entrar y va a morir el primogénito. Esa es la orden de Dios. ¿Qué hubiera pasado si alguien, yo no le creo a Moisés, así que yo no mato ningún cordero? Se ha costado mucho los corderitos para matarlo. ¿Qué hubiera pasado en esa casa? Muere el primogénito. Si todo el pueblo obedeció, todos mataron al cordero, untaron la sangre. Aquella misma noche, hermanos, ¿cómo dramatizar lo que sucedió? Eran gritos de lamento en todo Egipto. No hubo una casa donde no hubieran matado el cordero que se hayan escapado del juicio de Dios. ¿Qué es lo único que los hizo escapar? Alguien tiene que morir.
La única manera de ser redimidos, sacados de la tierra de Egipto, es que un cordero muera. Escuchen, todo eso iba a ser una sombra de lo que Cristo hizo. La única manera, hermanos, de que usted pueda ser salvo es que esa deuda tuya, alguien tuvo que morir por ti. Y Cristo murió por ti. Y al morir Cristo por ti, escuche bien, la deuda fue pagada. Y en este caso, usted y yo, en cuanto a la salvación, escuche bien, no le debemos nada a Dios. Escuche bien, no le debemos nada. Cristo pagó mi deuda. Y Pablo, los primeros 3 capítulos del libro de Efesios, está marcando esa identidad de la iglesia. Para cuando llegue el capítulo 4, ahora sí dice Pablo, bueno, yo lo redimí. Ahora, ¿qué dice Pablo? Ahora ustedes muestren con su vida y su conducta algo de esto que Dios ha hecho. ¿Te das cuenta? Mire cómo lo dice en el capítulo 4. Es cuando comienza Pablo a hablar acerca de la conducta de un escogido, la identidad mostrada en el mundo, en la familia, en las relaciones de alguien escogido, de alguien redimido, de alguien adoptado. Dice, yo pues prisionero del Señor, recuerden, él dice eso porque está en la cárcel. Y está prisionero del Señor porque por la causa del Señor, él está en la cárcel. Os ruego, a mí me gusta esa palabra, os ruego. Y yo he tratado de adoptar esa palabra como pastor. Hermano, yo les ruego. ¿Por qué? Porque a veces nosotros somos muy dados a dar mandamientos y reglas, ¿no? Y esas reglas que se tienen que obedecer. Esas reglas que usted determina que son la clave para que su hijo sea alguien bueno. Hermano, nuestros hijos no van a ser buenos si Cristo no vive en ellos. Si Cristo no cambia las personas, no espere algo bueno de esa persona. Cristo es el único que puede transformar personas. Pablo hace un ruego aquí. ¿Qué es lo que ruega? Ruego que viváis. ¿Ven? Viva. Ruego que viváis, ¿cómo? De una manera digna. ¿Digna de quién? ¿De la iglesia? No. La iglesia, una vida digna de quién dice esto. De una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. ¿Por qué? Porque otra cosa importante de los que Dios escogió son llamados a través del Evangelio para que vengan a Cristo. Y tú recibiste un llamado algún día en tu vida para que tu corazón se abriera a Cristo. Ese día Dios te llamó. Y tú respondiste al llamado. Y Pablo dice, hay un llamado de Dios. Y comienza a desarrollar, dice, con toda humildad, y comienza a dar características de frutos que Pablo lo tendría en Gálatas capítulo 5, los frutos del Espíritu Santo. Escuche bien, es el Espíritu Santo. Hoy no voy a llegar a ese texto, me quedo aquí nada más con esto, porque si usted va a leer al final del versículo 13 y 14, Pablo va a decir que una vez que el Señor nos escoge, Cristo nos redime, pero cuando Cristo termina la redención, ahora, después de la redención, es trabajo del Espíritu Santo. Y Pablo va a decir que nosotros, el día en que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y sello significa garantía. Es la palabra arras. La palabra arras se utiliza mucho en los matrimonios, con el anillo de compromiso, toda esta cosa. Hay algo, hay un compromiso que Dios tiene con nosotros y el Espíritu Santo tiene que ver con la herencia. Y Pablo lo determina así. Hay una garantía, hermanos. El Espíritu Santo es la garantía. Hoy en nuestra vida es una garantía de que somos hijos de Dios. A tal punto que Pablo dice, el que no tiene al Espíritu Santo no es hijo de Dios. Y todos los que tienen el Espíritu Santo son llamados hijos de Dios. Y ese sello me garantiza hoy algunas probaditas
Cuando yo le digo probaditas, es cuando usted dice, el Señor hizo algo maravilloso en mi vida, quizás estaba enfermo y el Señor me sanó. Es una probadita, porque ese cuerpo que te sanó se puede mañana volver a enfermar. Y estamos condenados a eso. Pero esas probaditas que nos da el Señor, es una probadita de lo que será la consumación de nuestra redención. ¿Cuál es? Que al estar en Cristo tenemos una promesa. Vamos a resucitar. Y cuando Cristo venga, usted y yo tenemos el sello garantía de que vamos a resucitar y vamos a resucitar con un cuerpo glorificado, con un cuerpo glorioso. Y ahora sí, hermano, se acabaron las broncas. Pero mientras no suceda ese día, seguimos con broncas, con días difíciles, con un cuerpo, ¿verdad? Que si no nos duele aquí, nos duele por allá, y que hay que tomar pastillitas para la presión, que hay que hacerse un examen, que no hay que tomar Coca-Cola y otros por ahí, otras cosas, porque este cuerpo no ha sido redimido, pero hay una promesa, va a ser redimido. Que Dios me lo bendiga en esta noche.